Tenemos de nuevo estado de alarma, en este caso para decretar el toque de queda nocturno y para limitar el desplazamiento entre comunidades autónomas. Dos medidas que ya estuvieron en parte en vigor durante el anterior estado de alarma, porque en la medida en que el confinamiento era absoluto, también incluía el toque de queda nocturno y a su vez impedía el desplazamiento entre autonomías, pero en esta ocasión, y a diferencia del anterior estado de alarma, hay una diferencia que creo que es muy importante resaltar en la medida en que va erosionando la calidad de nuestras instituciones políticas. Y me refiero al plazo durante el cual se pretende establecer este estado de alarma. Como sabemos, el anterior estado de alarma se fijaba por plazos de 15 días que eran posteriormente prorrogados o no en el Congreso de los Diputados. La razón de que se establezcan plazos tan cortos de vigencia del estado de alarma con la consiguiente fiscalización por parte del Congreso de los Diputados es que el estado de alarma evidentemente supone una limitación de las libertades básicas de los ciudadanos y por tanto justamente por ser una limitación excepcional de las libertades de los ciudadanos, hace falta una fiscalización parlamentaria continuada para evaluar, primero, si se está abusando o no de las competencias que el estado de alarma va a otorgar al Poder Ejecutivo y segundo, si las razones que justifican el estado de alarma siguen existiendo y por tanto si hay a su vez motivo para prorrogar la vigencia de ese estado de alarma o no y por tanto puede decaer y pueden restablecerse las libertades de los ciudadanos. Los estados de emergencia son estados extraordinarios que en consecuencia requieren de un control político extraordinario para evitar el riesgo de tiranización de nuestras sociedades. Y sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez pretende, veremos si lo consigue, pero pretende aprobar este estado de alarma durante 6 meses, hasta el mes de abril. Es decir, que no tendríamos un análisis, una fiscalización, un control parlamentario de la pertinencia del buen uso que se esté haciendo o no del estado de alarma cada 15 días, sino que le extenderíamos al gobierno central una carta blanca en forma de estado de alarma, limitado, eso sí, a las competencias que marque el decreto que declare el estado de alarma durante un periodo de 6 meses. Es decir, que el Parlamento no podría pronunciarse, no podría tumbar el estado de alarma durante 6 meses. Claramente estamos ante una práctica que erosiona de raíz la calidad de nuestras instituciones políticas y del respeto que esas instituciones políticas han de tener hacia las libertades civiles. No tanto porque haya, repito, una limitación excepcional que puede estar justificada o que puede ser necesaria de esas libertades civiles para hacer frente a la amenaza de la pandemia, sino porque esa limitación se instrumenta otorgando una carta blanca de 6 meses al Poder Ejecutivo. Imaginemos que en el futuro se decidiera otorgar plenos poderes al gobierno central en forma de estado de alarma durante un plazo indefinido o durante un plazo muy prolongado, de 10, 20 o 30 años. En ese caso estaríamos directamente ante una tiranía, porque lo que caracteriza la tiranía es la concentración de todo el poder político en las manos del Ejecutivo. Y si no hay capacidad en el legislativo para que derogue el estado de alarma en la medida en que el propio legislativo vota a favor de vaciarse de competencias durante un periodo muy prolongado de tiempo, competencias necesarias para fiscalizar el ejercicio de los poderes, de las competencias, de las potestades extraordinarias que tiene el Ejecutivo durante el estado de alarma, entonces es que el Congreso ha votado cerrarse a sí mismo. En un vídeo de hace bastantes meses, que podréis encontrar en la sección de pestañas, yo mismo defendí la posibilidad de compatibilizar el liberalismo con los estados de emergencia, entre ellos el estado de alarma. Pero en ese mismo vídeo especificaba que una de las condiciones para que el liberalismo fuera compatible con los estados de emergencia es un control continuado del ejercicio político que se está haciendo de esos estados de emergencia. Pero lo que pretende el gobierno de Sánchez e Iglesias es justamente que no se pueda ejercer semejante control durante el plazo de 6 meses. Es decir, que aun cuando consideremos que las medidas que se están adoptando son necesarias para contrarrestar la pandemia, desde luego no se están canalizando esas medidas por los cauces formales que deberían ser exigibles e imprescindibles para legitimar esas medidas.
Por ejemplo, el gobierno asegura que la limitación de circular entre comunidades autónomas solo estará en vigor, en principio, durante 15 días. Pero ¿quién tiene que determinar ese en principio? Es decir, ¿quién tiene que determinar si ha llegado el momento de restablecer la circulación entre comunidades autónomas o en contra de lo que se afirmó en principio hay que seguir limitándola por condiciones sanitarias? Pues bajo el decreto del estado de alarma, quien tendrá esa capacidad es el gobierno central, cuando evidentemente esa decisión debería someterse a fiscalización parlamentaria cada 15 días para evaluar si de verdad existe esa necesidad o si en cambio el gobierno está abusando de sus competencias para limitar esta libertad ciudadana. Otro ejemplo. ¿Tenemos evidencia cierta para el caso de España de que el toque de queda es una medida eficaz para contrarrestar los contagios de la pandemia? Evidencia para España obviamente no tenemos porque todavía no se ha decretado el toque de queda y por tanto no podemos conocer cuáles van a ser sus efectos. Y por eso es tan importante evaluar regularmente la pertinencia de esta limitación de nuestras libertades. Imaginemos que en un mes nos damos cuenta de que el toque de queda no sirve para nada o que tiene una influencia marginal a la hora de prevenir los contagios. En ese caso, ¿tendríamos que mantener el toque de queda durante otros 5 meses simplemente porque el gobierno ha conseguido aprobar a través del Congreso un estado de alarma de 6 meses que lo habilita a mantener esta limitación de esta libertad civil durante 6 meses? Evidentemente no. Por eso es tan importante que cada 15 días se evalúe en el Congreso si esta medida es necesaria o no lo es. Pero es una aberración que le demos carta blanca al gobierno para que se cargue esta libertad durante 6 meses sin ningún tipo de evidencia y sin ningún tipo de fiscalización a posteriori. Y eso al margen de si la Constitución da cabida a una prórroga de más de 15 días del estado de alarma o no. El texto constitucional es relativamente ambiguo en este sentido, dado que parece dar cabida a una prórroga de más de 15 días, aunque desde luego no lo afirma literalmente, y además no olvidemos que una prórroga muy extendida de un estado de alarma, en general de un estado de emergencia, atenta contra la propia lógica, contra la propia naturaleza del estado de alarma. Que la Constitución abra una rendija para que se limiten extraordinariamente nuestras libertades sin justificación alguna para ello, no debería proporcionar un aval ciudadano a que los políticos aprovechen esa rendija para limitar extraordinariamente nuestras libertades. La limitación de derechos fundamentales, de libertades básicas, siempre debe someterse a la interpretación más restrictiva posible, no a la más amplia posible para los políticos, sino a la más restrictiva para que no tengan margen de interpretación abusiva de las normas para acabar con nuestras libertades. Y por desgracia, muchos ciudadanos que se han convertido más en hinchas de partidos políticos que en personas que como ciudadanos reivindican sus derechos y sus libertades frente al poder político, terminan tragando con interpretaciones excesivamente laxas de las normas para habilitar al poder político a que limite nuestras libertades. En general, y para concluir, creo que en esta crisis también se verifica un fenómeno que hemos podido observar en todas las crisis anteriores que hemos vivido, y es que los políticos intentan aprovechar la crisis para acrecentar permanentemente su poder sobre la sociedad. Las crisis pueden justificar medidas de excepción para atajar las crisis, pero justamente porque son medidas de excepción frente a la crisis, una vez la crisis desaparece, las medidas de excepción también deberían desaparecer. Pero en este caso, por desgracia, lo que estamos viendo es que los políticos están aprobando normativas que limitan nuestras libertades, supuestamente para combatir la pandemia, en algunos casos puede ser así, en otros no necesariamente es así, dado que se están adoptando medidas que luego no están siendo revisadas si son eficaces o no lo son para combatir la pandemia, pero en cambio, a pesar de que no son revisadas, de que no son analizadas, de que no son fiscalizadas, esas medidas restrictivas de nuestras libertades se mantienen en vigor de manera indefinida. Y en este caso, 3/4 de lo mismo. Estamos normalizando la aplicación de estados de emergencia, en este caso de estado de alarma, y ya por una duración muy prolongada, como si fuera normal que los políticos pudiesen limitar libertades de los ciudadanos de manera indefinida, de manera al menos muy prolongada,
nada, sin contar con una revisión permanente del Parlamento sobre la motivación y sobre el uso que se esté haciendo de esa limitación de las libertades ciudadanas. Y eso, desde luego, es una semilla de cara al futuro terrorífica. La democracia liberal es frontalmente incompatible con estados de excepción irrestrictos e indefinidos.